todos, bienvenidos a Armstings. Yo soy Rosy y estoy súper contenta de estar con ustedes en un nuevo video. En este video te voy a enseñar cómo hacer cajitas súper padres de Barbie y Hot Wheels para consentir a tus pequeñitos en el próximo Día del Niño. No te las puedes perder. Antes de comenzar con el video, quiero mandarle muchos saludos y muchos abrazos de colores a todas las personitas que han compartido conmigo por medio de Instagram o de Facebook los proyectos que han realizado el canal. Les han quedado súper bonitos. En la descripción puedes encontrar el link que te lleva a mi página donde puedes descargar en PDF y completamente gratis los moldes de cada uno de nuestros videos. Para las cajitas vamos a utilizar una hoja de acetato. Es como esta que te muestro por aquí. Ocupamos también papel o cartón corrugado. Es este que te muestro por aquí, por atrás está lisito y por enfrente tiene bordecitos. Las tiras para la tapa siempre son más delgaditas, en esta ocasión van a medir 2 centímetros. Y para la base van a medir 5 centímetros. Vamos a comenzar recortando por el borde y dejando un poquito de espacio cada una de nuestras imágenes. Tiene que quedarnos algo así. Haremos exactamente lo mismo con las tres. Para la base ocupamos un rectángulo que mida de largo 29.6 centímetros y de ancho 19.6 centímetros. Tomamos las tiritas de 5 centímetros de ancho y las iremos pegando en todo el borde. Vamos a colocar primero un poquito de pegamento, cuidando que nuestra pistolita de silicón esté bien caliente. Sostenemos un momento y así vamos a ir pegando en todo alrededor. La base va a quedarnos de esta forma y por cada rectángulo ocupamos 2 tiritas. Para la tapa vamos a recortar un rectángulo que mida de largo 30 centímetros y de ancho 20 centímetros. A lo ancho vamos a marcar 2 centímetros de cada lado, justo como te estoy mostrando aquí. Es importante hacerlo de la forma más precisa. Y a lo largo vamos a medir en la parte de arriba 3 centímetros. En ambos lados, unimos los puntos y formamos la línea. Y en la parte de abajo vamos a medir de la base hacia arriba 7 centímetros. Unimos las marcas y nos va a quedar esta línea. Después las unimos de extremo a extremo y tenemos nuestro rectángulo. Hay que asegurarnos de borrar muy bien todas las marcas. Con ayuda de nuestra regla y de un cúter, vamos a retirar el rectángulo de adentro. Hay que tener mucha precaución y hacer el corte lo más firme posible. Y una vez que hicimos esto, podemos desprender la ventanita. La tapa nos va quedando así. Ahora vamos a tomar la cinta doble cara y vamos a colocar un pedacito alrededor de todo el rectángulo. Ahora tomamos la hoja de acetato y la medimos. Hay que recortar donde termina la cinta. Cortamos el pedacito de la forma más precisa posible y retiramos los pedacitos que cubren la cinta. Y aquí vamos a pegar el acetato, cuidando que nos quede bien parejito. La tapita se verá de esta forma. La volteamos de nuevo
Y al igual que hicimos con la base, vamos a ir pegando las tiritas alrededor. Haremos exactamente el mismo procedimiento que hacemos con otras cajitas y la tapa nos va a quedar así. Ahora vamos a tomar las piezas para decorarla y las vamos a pegar muy bien con silicón. La base y la tapa embonan perfectamente. Nos queda de esta manera. Por último, vamos a colocar dentro los regalitos que nosotros deseemos dar a nuestros pequeñitos. Esta cajita yo la hice de Barbie porque a Mía le encantan mucho las Barbies. Le coloqué colores y un par de golosinas. Y listo, es un regalito súper especial. Para la cajita de Hot Wheels vamos a cortar las piezas exactamente del mismo tamaño. La base es de 19.6 centímetros por 29.6 centímetros y la tapa de 30 por 20 centímetros. A lo ancho vamos a medir hacia adentro 3 centímetros y a lo largo 2 centímetros para formar este rectángulo. Al igual que hicimos en la cajita anterior, vamos a cortar con cúter la parte de adentro. Esto es para que nos quede bien la ventanita. Ahora colocamos cinta doble cara alrededor de todo el rectángulo. Medimos el acetato, cortamos y pegamos. Yo te sugiero hacer este paso con cinta doble cara porque la verdad es que yo lo intenté con silicón y todas las veces que lo hice el acetato se desprendía y con la cinta doble cara pegó perfectamente y no se desprendió en ningún momento. Una vez que está pegado el acetato, haremos exactamente el mismo procedimiento de todas las cajitas para pegar las tiras del borde y así dar forma a la tapa. Esta es la hoja de moldes que vamos a ocupar para decorar esta cajita. Al igual que la de Barbie, los vamos a recortar y los vamos a pegar en la tapita. Yo decidí hacer este de Hot Wheels porque a mi Emma le encantan los carritos. En la parte de adentro coloqué los regalitos y a ella le incluí unos carritos. Ya terminada la cajita luce de esta manera. Espero que te hayan gustado muchísimo estas ideas y sobre todo que te animes a sorprender a tus pequeñitos en el próximo Día del Niño. No te olvides de regalarme un like y de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Y si te animas a hacer este o cualquier otro proyecto, comparte una foto conmigo en mis redes sociales para poder mandarte saludos. Espero que tengas un día maravilloso. Nos vemos en el próximo video.